muchas gracias por el espacio. Vengo a presentar el trabajo, Framework for Techno-Economic and Environmental Evaluations of Energy Policies de la Sustainable Development. Somos del EPERLAB de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y vengo en representación de un equipo del posgrado en Ingeniería Eléctrica. Entonces, les vengo a mostrar, cuatro puntos, los objetivos de la investigación que vamos a mostrar acá, la metodología que seguimos, los resultados y algunas conclusiones y trabajos futuros pueden seguirse de esta investigación. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en esta investigación? Los objetivos planteados. El objetivo principal fue presentar un marco analítico para evaluar opciones de política energética. Este marco analítico tiene estas características: contabilizar emisiones de gases de efecto invernadero y costos de un sistema energético. Y cuando hablamos de sistema energético, no solamente hablamos de la generación de electricidad, sino también del consumo, como el sistema de transporte y el sistema, digamos, industrial. Aparte de contabilizar esas emisiones y esos costos, hay que considerar cambios en ese sistema energético en el futuro. Y a estos cambios le llamamos escenarios, cosas que podrían cambiar estructuralmente en nuestra economía y en los diferentes componentes del sistema energético que podemos modelar. Después, hay varias opciones de política, hay varias tecnologías que se pueden introducir. Una de las cosas que hace este marco analítico es comparar esos escenarios que lo que hacen es reflejar esas diferentes opciones de política. Y finalmente, otro componente adicional que se agregó en esta investigación fue ver cómo la política energética también puede avanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la metodología que se siguió tiene estos cuatro componentes. Primero, se creó un modelo de perspectiva del sistema energético en Costa Rica, que es donde se aplica el análisis. Después, se crearon escenarios de varias políticas energéticas para poder compararlas entre sí. Después, evaluamos estas políticas energéticas con base en varias métricas, que ahorita les voy a contar qué son. Y después vimos cómo cada política individualmente avanza los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, como base cuantitativa se utilizó un modelo de osmosis hecho en el EPERLAB. Este modelo, pues básicamente lo que hace es contabilizar y modelar cómo se transforman las energías primarias y secundarias hasta las demandas. Y se modela tanto a nivel técnico, por ejemplo, las transformaciones de energía, las eficiencias, como también a nivel económico, es decir, cuánta es la magnitud de las inversiones que se requieren y también cuántos son los costos operativos y los costos variables de operar todas las tecnologías del sistema energético. Es muy importante también definir las demandas de energía, las cuales, bueno, el driver principal de esta demanda de energía es el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, es decir, qué tanto crece la economía. Y entonces este diagrama que está aquí, pues básicamente refleja ese sistema o ese modelo, donde básicamente a la izquierda pues está toda la oferta de energía y se va transformando con diferentes tecnologías, como las tecnologías de transporte, es decir, los trenes, vehículos, buses, etc. También está todo el tema de distribución de electricidad, el tema de la carga de los vehículos eléctricos o incluso de hidrógeno. Cada uno de esos bloques de transformación pues tiene diferentes costos y dependiendo de las tecnologías que se escojan en cada escenario, pues así variarán los costos. Entonces, bueno, esta es un poco la base cuantitativa. Ahora veamos, cuando hablamos de políticas energéticas, ¿a qué nos referimos? Entonces voy a poner unos ejemplos que son los que evaluamos. Por ejemplo, la introducción de biocombustibles, el cambio modal en el transporte. Esto es que si hay muchos vehículos privados, la gente puede subirse a los buses o a los trenes, y entonces eso se llama cambio modal. Esa es la otra política que se podría impulsar. Después, trenes de carga, penetración de vehículos de cero emisiones. Ahí en el transporte público hay buses de hidrógeno, hay buses de baterías, entonces esto se puede modelar. Después, penetración de vehículos de cero emisiones en el transporte privado. Y también, muy importante, medidas de reducción de la demanda. Entonces, la demanda de transporte, como les dije antes,
en general todas las demandas van a crecer con el Producto Interno Bruto, pero se puede reducir la elasticidad de la demanda de transporte con respecto al PIB. Eso es básicamente que el crecimiento del país ocurra en otras actividades que no requieran tanto transporte, ya sea de carga o de pasajeros. Esas son medidas que se pueden modelar. No solamente eso, sino las distancias recorridas mediante ciudades más compactas. Eso va a afectar todo el costo del sistema de energía. También mantener el sistema eléctrico renovable porcentualmente pues va a tener un costo y ciertos efectos que también nos contemplamos. Otra medida es, por ejemplo, eliminar el uso del gas licuado en usos comerciales y residenciales y sustituirlo por electricidad. Y después la descarbonización del sector industrial, que depende mucho del búnker, del diésel y de otros derivados, y se puede sustituir por tecnologías basadas en biomasa y en electricidad. Entonces, todo esto luego lo modelamos y lo evaluamos con varias métricas. El beneficio económico. Esto es básicamente el ahorro. Si implementamos estas tecnologías, cada una de las que mencioné antes, y se compara con no implementarlas y dejar el sistema business as usual, como le dicen en la literatura, o un sistema donde no hay transformación energética, entonces, ¿cuánto estoy ahorrando? ¿Cuánto estoy gastando de más? Si estoy ahorrando, entonces eso es un beneficio económico. Aquí lo ponemos normalizado porque vamos entonces a comparar cuál es, de todas las opciones, el que ahorra más, el que produce más beneficio. Pero no solo lo vemos en términos económicos, sino también de emisiones. Eso es relevante porque hay compromisos país de reducir emisiones y eso, bueno, lo podemos mencionar más adelante. Y también qué tan cara es la inversión, o sea, qué tanto esfuerzo hay que hacer, qué tanto financiamiento hay que conseguir para implementar las políticas. Y luego todas esas medidas se pueden combinar y definir una métrica de mérito para ver cuáles de todas son las más convenientes. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, el que produce más beneficios es el cambio modal, y esto se relaciona con la mayor eficiencia que habría en el transporte. O sea, se estarían evitando mucha importación de vehículos y mucho uso de vehículos donde solo viajan 2 personas, porque se estaría migrando a un transporte más masivo. Ese es el que produce más beneficios, aunque por sí solo no produce tantas emisiones. Si ven aquí, pues la métrica es de 10.77 megatoneladas de CO2 evitadas. Más bien es la electrificación del transporte lo que produce más reducción de emisiones, que son, bueno, principalmente en carga y en transporte privado. En transporte público, pues al ser menos la flota, de menor tamaño, pues es menos las emisiones que se evitan. Entonces es principalmente el mensaje. Si bien lo más beneficioso es que el sistema de transporte sea más eficiente, por sí solo eso no va a bajar emisiones, se va a ocupar tecnología de vehículos eléctricos e hidrógeno para poder reducir las emisiones o evitar emisiones de forma considerable. Aquí, bueno, combinando todas esas métricas y normalizándolas, vemos que los que producen más beneficios a través de todas las métricas son las políticas relacionadas al transporte. Y eso tiene mucho sentido si nosotros vemos nuestro balance energético a nivel Costa Rica, donde, bueno, la factura petrolera principalmente se debe al consumo de derivados de petróleo en transporte. Y no solamente a nivel sistema energético es la importación de combustibles, sino también pues, toda la importación de vehículos y todo el tema de congestión vehicular y demás que pues, genera costos. Entonces, todas las medidas que tengan que ver con generar crecimiento económico, pero que el transporte no crezca tanto, es lo más beneficioso. Ahora, con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, pues se hizo una evaluación cualitativa de cuáles de las políticas enlistadas antes avanza más los objetivos de desarrollo sostenible, y como hay objetivos de desarrollo sostenible asociados a la calidad de vida y también a la igualdad, como digamos que la calidad de vida de las poblaciones de menor ingreso tengan mejores condiciones, todo lo que está relacionado con el transporte, la movilidad eficiente, avanza estos objetivos, a diferencia de otras medidas que son puramente tecnológicas,
que de pronto no, por sí solas no estarían ayudando a avanzar estos objetivos sociales. Y también el tema de extracción de recursos. Si tenemos un sistema de transporte eficiente, vamos a ocupar menos recursos y por lo tanto se van a avanzar esos objetivos. Eh, entonces, bueno, conclusiones de este análisis. Eh, Perdón, ahí. Las medidas del sector transporte son las que reducen, perdón, las medidas del sector transporte que reducen la actividad de transporte son los que tienen más beneficios y más avanzan en los objetivos de desarrollo sostenible, pero para alcanzar metas de emisiones y reducirlas significativamente en el país, sí se va a ocupar vehículos cero emisiones. Y en trabajos futuros, esto ya es más a nivel metodológico, se puede modelar con más detalle cómo es que se pueden implementar esas políticas, porque a nivel de este modelo, o este modelado, se usa mucho pues, supuestos exógenos, como porcentajes de penetración, cambios en las eficiencias, etc. Pero ese modelaje se puede hacer más específico, más complejo, para medidas energéticas puntuales. Por ejemplo, aquí se plantean cómo la impresión 3D o la densificación de ciudades podría reducir la elasticidad de demanda, que es una de las cosas, de las políticas importantes. Entonces, ver puntualmente cómo estas medidas se pueden implementar es una dirección de investigación interesante y relevante para poder llevar esto de análisis un poco abstractos a algo más práctico, que ese sería como el siguiente paso. Y finalmente, bueno, una de las cosas que está haciendo pues, una de las personas autoras de este trabajo es cuantificar el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, porque aquí se hizo de forma cualitativa, faltó una componente de ver cuantitativamente cuánto estarían avanzándose los objetivos de desarrollo sostenible gracias a estas políticas, y eso es algo pues, que ya se está trabajando a nivel del FLAB. Entonces, bueno, esa es la presentación, muchísimas gracias y bueno, ahí está la bibliografía. Quedo ahora a las preguntas a las 3. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente exposición, yo no sé si podríamos, perdón, don Marvin, nada más. Al final hay medio espacio, media hora de preguntas y son 5 presentaciones. Entonces, si hubiera tal vez alguna pregunta, como para no dejarle que a la gente se le pase, eh, digamos, después la temática. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer en este momento. Yo sí me voy a aprovechar, don Luis Fernando, un momentito, nada más. Si podemos proyectar otra vez la pantalla compartida del expositor, muy brevemente. En la diapositiva número 8, usted hace una descripción de los diferentes escenarios. La 8. De los diferentes escenarios, pero la pregunta es, ¿con qué grado, digamos, de penetración de pesos en cada uno de los escenarios podríamos trabajar? Porque evidentemente en todos los casos no se está suponiendo con una penetración del 100%, ¿verdad? Y eso cómo afecta. Eso primeramente. Y luego, digamos, cuando hablamos del cambio de modalidad, pues ahí hay un efecto directo, pero también hay a veces un efecto indirecto en la reducción de presas y cómo eso afecta la emisión de gases, ¿verdad? ¿Han considerado ese efecto indirecto o únicamente se han ido por la parte directa? Para responder a la segunda, solamente la parte directa, porque ahí lo que ocurre es que si se reduce la actividad del sector privado, aumenta la del público, y por lo tanto baja las emisiones porque se consume menos combustible. Entonces, ese es como el efecto directo. Con respecto a la intensidad de la parte médica, en el momento crítico, pues tenemos una tabla de indicadores
Perfecto, sí, evidentemente todas estas cosas parten de una serie de supuestos, donde esos supuestos pueden cambiar, pero tienen que estar, digamos, respaldados en datos, y muchas veces, bueno, lo que se utiliza son la encuesta nacional de hogares o este tipo de cosas, ¿verdad? Para saber en amplio margen, digamos, cómo se moviliza la población y qué efecto tendría de implementar un cambio significativo. Bueno, estamos justamente en tiempo, digamos, si contamos 5 minutos por presentación de preguntas. Muchas gracias a don Luis Fernando Víctor Gallardo.